¿Sigo o le repito lo anterior? Ni éste la conoce a ella y se muestra totalmente nerviosa cuando se le realizan preguntas, tanto por el señor juez como por los abogados intervinientes en el proceso. Además de reconocer que le cancelaron los intereses a mi poderdante, la señora Luceli, por un tiempo. Téngase cuenta que todo lo anterior quedó plasmado con la confesión que la demandante realizó en los hechos quinto y sexto de la demanda, afirmando taxativamente que sobre la suma de 200 millones de pesos se venían cancelando intereses al 2% mensual. Nunca afirmó que tal pago se le hacía al señor Diego, porque estos pagos se le realizaban a mi poderdante, la señora Luceli, y no al señor Diego. Dado que, como se dijo, esta es una persona que le prestó el nombre a su hermano en forma simulada, como queda demostrado en las diferentes pruebas, tanto testimoniales como documentales, que se aportaron al proceso. Hechos, fundamentos y razones de la defensa. En derecho me fundamento en la Constitución Política, especialmente en el artículo 83 de la Carta Magna, para que sea dictada por el despacho sentencia favorable a favor de mi poderdante, señora Luceli Jaramillo Jaramillo. La pretensión que estructura la parte actora en contra de mi poderdante no tiene fundamentos fácticos ni jurídicos. En efecto, la misma se efectúa a partir de una interpretación errada de la realidad, pues la parte demandante asevera algunas veces que canceló una cuota de 200 millones del valor del inmueble, pretendiendo hacer creer que se la canceló a la señora Luceli Jaramillo, su cuota parte del 50% en el inmueble, y en otras partes de la demanda afirman que se le canceló a los promitentes vendedores, lo que no queda claro a quién se le canceló, pero sí existen pruebas que certifican a quién se le pagaron los cheques aportados por el Banco de Colombia, con los cuales se le canceló al señor Hernán Darío Londoño los primeros 200 millones de pesos, y como quien dice, pagaron mal, y quien paga mal paga dos veces. El anterior, como se dijo, con este valor compró un bien inmueble, como también se prueba con todas las pruebas testimoniales, y se desvirtúa la afirmación que fue a mi poderada a quien se le cancelaron los 200 millones de pesos, porque es a la señora Luceli a quien se le ha pagado los intereses hasta el mes de febrero de 2015, demostrando con todo esto la mala fe de la hoy demandante y de los hermanos Hernán Darío y Diego Alejandro Londoño, para pretender demostrar con esos engaños y mentiras que se le pagó a la señora Luceli, como quedó demostrado con las pruebas testimoniales de los señores Angélica, Harold, Hernán Darío y Diego, que han sido escritos en este alegato de conclusión. Todos los testimonios rendidos por los anteriores son una cadena de mentiras que desvirtúan lo afirmado por todos, que a la señora Luceli se le canceló suma alguna de capital. El señor Diego Alejandro afirma no saber nada de la negociación, ni del pago, ni de los intereses, dado que afirma que todo lo hacía la señora Luceli. Denota una inseguridad en su respuesta. No sabe por qué la suma de 200 millones se lo entregaron a su hermano Hernán, lo que está aprobado en los documentos enviados por Bancolombia, y nunca ha reclamado esta cifra tan alta por capital ni los intereses, sabiendo que desde el mes de febrero de 2014 se suscribió el contrato de promesa de compraventa. Además, el señor Diego no le envió comunicación alguna a la promitente compradora, no solo exigiéndole el cumplimiento del contrato, en especial para el pago de las sumas adeudadas, sino para el cumplimiento por parte de esta en cuanto a la firma de la escritura pública que legalizaba este contrato, lo que desvirtúa quién es el verdadero dueño, y lo que se hizo mi representada en forma escrita y verbal. Además, es imposible que la señora Luceli con su esposo hubiesen vivido durante 2 años en la casa que vendieron y no se les hubiera cobrado por parte del señor Diego el arrendamiento. Por todo lo probado en esta demanda, deberá negarse todas las pretensiones, como quedó demostrado en la contestación de esta demanda y en las pruebas aportadas por mi representada. Ha realizado todo lo humanamente posible para que se termine con este proceso en forma pacífica, pero sin que se lesionen sus intereses. Además, cito nuevamente a los compradores, a la señora Angélica, de su esposo Harold, a la notaría Sexta, con el fin de que le cancelaran el valor adeudado de 200 millones de pesos y los intereses causados, y estos no existieron para suscribir la escritura pública de su 50%. Además, es la persona que ha recibido los intereses hasta el mes de febrero de 2015, como se ha pregonado. Se le adeudan intereses a la fecha de marzo de 2015 hasta septiembre de 2016, o sea, 19 meses, por 4 millones son 76 millones, para un total de capital e intereses de 276 millones. Igualmente, fuera de esta suma, deberá cancelarse a mi representada la cláusula penal pecuniaria por no haberle cumplido el contrato de promesa de compraventa a la señora Luceli Jaramillo. No debe autorizar el despacho la consignación de los 200 millones de pesos más los intereses en el Banco Agrario, dado que se le causa más perjuicio a mi representada Luceli Jaramillo, a quien le están lesionando sus intereses económicos. Es ella quien se le debe entregar la anterior suma de dinero en forma inmediata, porque se ha demostrado que es a ella que se le deuda, por lo que el despacho deberá ordenar el pago inmediato de 276 millones de pesos a la demandada, que es el equivalente del capital más los intereses hasta el mes de septiembre de 2016, más la cláusula penal pecuniaria, más los perjuicios ocasionados a la señora Luceli Jaramillo, de acuerdo en lo estipulado en los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso. Igualmente deberá el despacho imponer una condena ejemplar en costas y gastos del proceso
por lo infundado y temerario de la acción de la demandante Angélica Mayorga, pues no existe causa para demandar a mi representada, como se mostró en el total desconocimiento que ésta tiene del señor Diego Alejandro, aparente vendedor, y esta de ella, quien en la recepción de testimonio e interrogatorio de parte afirmó y demostró que no se conocían. Más bien la señora Luceli fue asaltada en su buena fe de creerle a la demandante Angélica Mayorga y a su esposo Harold Albeiro Giraldo y al señor Hernán que esto le cansarían los valores adeudados por capital e intereses. El actuar de mi representada siempre ha sido de buena fe y al contrario la señora Angélica Mayorga y de su esposo Harold le han causado grandes perjuicios psicológicos, morales y económicos. Igualmente se demuestra un complot entre las partes en contra de los intereses de mi representada y mucho peor cuando los señores apoderados de la demandante de la señora Angélica y del señor Diego se vuelcan en defensa de los contraparte, defendiendo al señor Hernán Darío, tratando de impedir que se dilucide la verdad. No se explica, señor juez, por qué siendo los señores abogados apoderados de la demandante y de la demandada vienen a defender la contraparte. Además, ambos abogados tratan de distorsionar las respuestas, impidiendo que el señor Hernán Darío aclare que se le realizó el pago de su parte con los cheques que le giraron a su nombre para pagar su parte en la casa 108 del poblado de Castropol, la cual tenía simulada a favor de su hermano Diego. No quieren que se dilucide la verdad y se oponen constantemente. Además, sujetan las preguntas de alguien que no es su apoderado, sino una contraparte. No aceptan que se respondan las respuestas a las preguntas realizadas por la abogada de uno de los demandados, yo personalmente, lo que demuestra que no quieren que se sepa la verdad y que existe una posible confabulación entre los señores Angélica y su esposo Harold, Hernán Darío, Diego Alejandro y sus abogados, consentida por estos para no cancelar el dinero adeudado a mi representada. Ha de tenerse en cuenta lo estipulado en el Código General del Proceso, como sigue: artículo 38, deberes de las partes y sus apoderados. Su señoría, artículo, con todo respeto de la parte demandada, un interrogatorio de parte son 20 minutos. Yo le pedí autorización al doctor y me la dio. Por favor, no discutan así. Deme la norma donde diga que se puede extender. Doctor, aprendas el Código General del Los Proceso. requiero para que guarden silencio los Artículo dos. 322. Los recuerdo que tienen que guardar silencio. Si no lo autorizo, por favor, no hablen. Artículo 322, doctor, búsquelo por el Google. Ahí dice muy claramente. Doctora, por favor. Ya voy a terminar. Ya le ha requerido a usted muchas veces en el juicio, no se pongan enfrentamientos con los abogados. Igual yo no lo tenía a los demás. Y el doctor, le informo que la doctora me pidió la autorización y existe la norma expresa para que el juez lo autorice. Sí, su señoría, pero... Y eso no tiene recursos. ¿Cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo? Doctor, eso no tiene recursos. Deberes de las partes de su apoderado: proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos, obrar sin temeridad en sus pretensiones o defensas y en la ejecución de sus derechos procesales, abstenerse de obstaculizar el desarrollo a las audiencias de diligencias. Artículo 79, temeridad de mala fe. Artículo 80, responsabilidad patrimonial de las partes. Artículo 81, responsabilidad patrimonial de los apoderados y poderdantes. Artículo 86, sanciones en caso de informaciones falsas. Si se probara que el demandado o su apoderado o ambos faltaren a la verdad en la información suministrada, además de remitir las copias necesarias para la investigación penal y disciplinaria que hubiere lugar, se impondrá a aquellos mediante incidente multa de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y se le condenará a indemnizar los perjuicios que haya podido ocasionar sin perjuicio de las demás consecuencias previstas en este código. Igualmente ha de tener en cuenta el despacho que no fueron respondidas por la demandante las siguientes excepciones de fondo debidamente fundamentadas, lo que denota su responsabilidad en el no pago de las sumas adeudadas a mi representada y el incumplimiento flagrante de las obligaciones a favor de la señora Luceli Jaramillo y que están inmersas en el contrato de promesa de compra-venta, siendo estas: primero, existencia de buena fe de la demandada; segunda, mala fe de la demandante; tercera, abuso de la propia condición; cuarta, falta de la legitimación en la causa por activa; quinta, la genérica oficiosa. No fueron respondidas ningunas, lo que demuestra aún más que al no contestar se dan por aceptadas estas excepciones por la demandante, dado que ésta no realizó una defensa de las pretensiones de la demanda, lo que da una razón legal para condenar a la demandante a cancelar a favor de mi representada todos los perjuicios que lo ha hecho incurrir a la señora Luceli por no pagarle los dineros adeudados y dictar sentencia favorable a favor de mi representada señora Luceli Jaramillo para pagar no solamente los valores adeudados por 276 millones, sino todos los perjuicios. Así como los perjuicios en que ha incurrido mi representada, la cláusula penal pecuniaria del despacho igualmente deberá ordenar como condena ejemplar en costas por lo infundado de sus pretensiones, tal como lo predica el artículo 80 del Código General del Proceso. También deberá tener en cuenta el despacho numeral tercero, artículo 81 del Código General del Proceso sobre la responsabilidad de los apoderados.
Igualmente se deberá compulsar copias de este proceso a la Fiscalía General de la Nación, dado que todas estas personas incurrieron en un falso juramento y en un falso testimonio, como lo ordenan los artículos 86 del Código General del Proceso. Igualmente existe la posibilidad de que se tipifiquen otros delitos que la Fiscalía General de la Nación en su momento se servirá a calificar, de acuerdo a lo estipulado en este artículo, así como también el Consejo Superior de la Judicatura para la correspondiente investigación de los apoderados. Sí, doctor. Ese lo dejo. Dice que se puede autorizar. No. Se le concede la palabra al señor Regaña al juez Diego para que por intermedio de su apoderada nos brinde los alegatos finales. Muchas gracias, señor juez. Primero, en aras de hacer más amena la audiencia en la cual nos encontramos, es importante para nosotros simplemente hacer claridad en que este es un proceso que, a pesar de que se ha intentado volverlo difícil de entender o un proceso confuso, es un proceso sumamente sencillo. Primero, la señora compradora Angélica, a través de su esposo, como lo dijeron en testimonio en esta audiencia, entregaron el pago de los 200 millones y, como ellos manifestaron, se los dieron a la señora Luceli, es decir, le preguntaron a nombre de quién realizarían los cheques y ella solicitó que fuera a nombre de su esposo y firmó de recibido, lo cual demuestra, como ha sido aceptado por ella y aceptado por el señor Harold, el señor Hernán y la señora Angélica, que así se dio, así se presentó en la realidad. Eso demuestra que para nosotros es absolutamente ajena la situación, la relación que la señora Luceli y el señor Hernán tengan es absolutamente ajena a este conflicto de un contrato de promesa de compraventa convertido en una compraventa, donde los titulares del bien son personas diferentes. Si la señora Luceli decidió poner sus cheques a nombre de su actual esposo, es absolutamente ajeno para mi cliente. Si decidieron invertirlo en la empresa, si decidieron comprar un apartamento, si decidieron viajar con ese dinero o hacer cualquier otra cosa, es absolutamente ajeno para mi cliente. Es decir, la señora vendedora, la señora Luceli, decide que su cheque sea puesto a nombre de quien ella haya decidido para que entre a la cuenta que haya decidido, es ajeno a la voluntad de mi cliente. Por lo tanto, pienso que es honesto y es sencillo determinar que ella recibió su dinero y que el segundo pago de los 200 millones no le corresponde. Segundo, frente al tema de los intereses, no entendemos por qué, después de que ha sido tan claro ese tema, se vuelve nuevamente a tergiversar la situación. Los intereses se pactaron dentro del contrato y los intereses iban a ir a pagar unos prediales, donde los prediales suman más de 20 millones adeudados a la fecha. ¿Y qué pasó? Pasó que el impuesto predial llegaba a la casa donde actualmente vive el señor Harold y la señora Angélica, razón por la cual mi cliente no podía saber que el dinero de los intereses no se había pagado para lo pactado, que era el pago del impuesto predial. Únicamente cuando comienza este proceso descubre a través de internet que se adeudan esos intereses, por lo tanto los intereses no se le dieron. ¿Por qué no cobró el restante de los intereses? Porque era lógico que al momento en que se le terminara de pagar los 200 millones, se iba a liquidar cuentas con la señora Luceli, que era quien venía recibiendo hasta ese momento el dinero. Tercero, el tema de las negociaciones. A pesar de que la parte codemandada insiste en decir que cómo es posible que una persona no sepa acerca de la negociación, eso no es cierto. No participó directamente porque para eso estaba la señora Luceli y el señor Hernán participando de ella, que eran su familia, en quienes confiaban. Claro, compró un apartamento, compró una casa con ellos y en ese momento no necesitaron desconfiar, pero al momento del pago ahora sí iban a decir que por qué no participó en la negociación. De la misma manera, como ellos escogieron la casa en la que deseaban vivir, al momento de decirles venga, pague la plata para que ponga el 50% de lo que vale la casa, ahí sí no necesitaron negociación, pero ahora al momento de vender la misma casa, están pidiendo que él haya participado en la negociación. En lo único que mi cliente tenía que estar de acuerdo era en el valor
qué iba a recibir por el pago y cuándo lo iba a recibir. Única y exclusivamente sobre lo que le interesaba, y a la parte vendedora y a la parte compradora firmar una promesa de compraventa y cumplir con lo acordado, como se demostró en el proceso. Se hizo la negociación entre los demandantes y la señora Lucely y el señor Hernán. Sí, participaron, pero ¿quién tenía que autorizar los puntos acordados? Mi cliente, como también lo dijo. Cierto es que mi cliente no conocía físicamente a la señora Angélica, pero como dijo la señora Angélica y como dijo mi cliente, tuvieron una conversación vía telefónica. Fue el único contacto que ellos tuvieron y que aquí aceptaron y reconocieron. No tenían que tener más contacto para una promesa de compra-venta cuando ya estaba claro el objeto, la cosa, el plazo, el precio. Es lo único que ellos necesitaban tener claro. Frente al tema de los pagos y de los perjuicios, si se le paga nuevamente a la señora Lucely sería un enriquecimiento. Si de la parte demandante tiene que pagar nuevamente, para nosotros es ajeno. Lo único que mi cliente desea es que se le pague el porcentaje sobre el cual él tiene derecho del inmueble y se le reconozcan los intereses hasta ahora y se aclare el tema del predial, porque en este momento se está viendo sumamente perjudicada por un predial que él creía que ya estaba pago con esos intereses y que ahora tiene un cobro coactivo por parte del municipio por un dinero que la señora Lucely no canceló. El único error de mi cliente en este caso fue confiar en su familia. Ese fue el error de mi cliente, confiar en su familia. ¿Por qué? Porque simplemente les facilitó la vida al permitirles vivir en una casa que era la que ellos deseaban, al participar económicamente. ¿Que recibió una ganancia? Sí, la recibió. ¿Que recibió un valor? Sí, pero eso se llama un negocio y ahora viene a encontrarse un problema que no es correcto, en el que no debe estar involucrado porque es un problema de pareja. Él sigue siendo hermano del señor Hernán, es claro. La señora Lucely sigue siendo esposa del señor Hernán. Los problemas que ellos tengan, las dificultades económicas que ellos tengan, no tienen por qué ahora venir a mi cliente tener que acarrearlos. No es correcto y no es justo. Y no se tiene por qué ver vulnerado el derecho de mi cliente por los problemas de pareja que tenga su hermano con su esposa. Entorpecer el proceso no es cierto, señor juez, todo lo contrario. Lo que hemos querido hasta ahora es aclararlo. No queremos entorpecerlo, por eso simplemente solicitamos que se le pague a mi cliente lo adeudado, se le reconozcan los intereses y de igual forma la señora Lucely y la señora Angélica paguen lo correspondiente a los prediales que adeudan hasta el momento, porque la señora Angélica ha vivido durante este tiempo en la casa, o sea que ella también adeuda parte del predial. Como petición, señor juez, o como solicitud, lo que mi cliente pide en este momento es simplemente lo mismo que presentamos al contestar la demanda, que se le respete su derecho de titular, de propietario del inmueble, se le pague hasta ahora lo que se le debe y se le reconozcan los intereses, porque si él no ha recibido el dinero, los intereses que la señora Lucely recibió deben ser para él más los que se adeudan, teniendo claro que sabemos que debe pagarse los prediales y que por lo tanto de ahí tiene que salir proporcionalmente el valor que mi cliente debe de predial, no más. Muchas gracias, señor juez. Terminados así los alegatos de las partes, de acuerdo con el original quinto del artículo 373, es un deber de despacho entrar a editar la sentencia correspondiente. Repito, de acuerdo con el artículo 373 en su original quinto, terminar los alegatos, es un deber del despacho de entrar a emitir la correspondiente sentencia, siempre cuando ello sea posible, lo advierte la misma norma. En este caso, el despacho piensa, a pesar de que la apoderada del señor Diego Londoño nos manifiesta desde su introducción que se trata de un caso suficientemente elemental y claro, el despacho no lo tiene así. Nos encontramos frente a un asunto que, si bien en principio se trata de un caso bastante común en la judicatura, como es el asunto del cumplimiento o no de un contrato de promesa de compraventa. Este asunto se muestra al despacho con cierta dificultad en su decisión, dado la posición de los demandados,
que frente al negocio que se discute en relación con el pago será necesario adentrarnos en estudios más cuidadosos para su decisión. Será necesario estudiar detenidamente la interpretación de los contratos y su ejecución, los principios que lo gobiernan, así como la forma de pago, el pago válido y a quién debe hacerse el mismo, de acuerdo con el contrato que nos ocupa. Igualmente, ante los elementos del asunto que nos ocupa, será necesario estudiar la institución del mutuo disenso tácito, sus diferentes interpretaciones de acuerdo con la jurisprudencia, y si en este caso tiene aplicación, por lo cual se denegarían las pretensiones, o si por el contrario se decide mantener la vigencia del contrato, emitiendo en consecuencia una sentencia en tal sentido. Por eso el despacho decreta un receso hasta la hora de las 2 de la tarde del día de hoy, con el fin de que en cumplimiento de la norma en cita nos pronunciemos respecto del sentido del fallo que ha de emitir el despacho. Terminada así la diligencia, nos veremos aquí entonces a las 2 de la tarde en esta misma sala.